Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice. Es el último estudio del año y bueno, damos gracias a Dios porque nos han estado apoyando los hermanos que han estado grabando los temas. Les agradecemos de parte del consistorio a todos ustedes que nos han apoyado y bueno, esperamos que pronto regresemos al templo, de acuerdo a las autoridades, cuando nos indiquen. Y mientras regresamos, pues gracias también porque vamos a continuar con los estudios. Los mismos hermanos que han estado dando los temas van a continuar dando los temas. Quizá un hermano u otro por ocupaciones personales no podrán seguir, pero se van a seguir continuando dando los temas del día miércoles. Hoy corresponde el Salmo 28, así que vamos a leer la escritura en el Salmo número 28. Y vamos a darle lectura a los 9 versículos. Salmo 28. La palabra del Señor dice: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón, y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico lo alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites de leer tu palabra. Gracias porque continuamos con los estudios de la Sociedad Femenil Eunice. Oramos por cada una de las hermanas que la componen, que tú les sigas bendiciendo, Señor, en todas las áreas de su vida y que prontamente, Señor, estemos reunidos en el templo para poder estar juntos y alabar tu santo nombre. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 28, hermanos, hermanas, que hemos estado viendo, hemos estado siguiendo estas predicaciones, estos estudios por parte de los hermanos, y hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo es que Dios ha hablado a través de todos los escritores bíblicos, y en el caso de los salmos, exclusivamente en los hombres que exponían, ¿verdad?, sus lamentos, que exponían sus necesidades a través de los lamentos, y que el Señor escuchaba, ¿verdad?, y Dios a través de su Espíritu Santo siempre fortalecía a la iglesia. En el caso del Salmo 28 es un salmo, ¿verdad?, nos dice la Biblia Reina Valera hasta arriba del salmo, dice: plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Entonces encontramos en estas palabras, ¿verdad?, los ruegos que hace el salmista al Señor. En los primeros 2 versículos encontramos este ruego, ¿verdad? El salmista clama, ¿verdad? Es un ruego, pero la forma en cómo lo hace el salmista, que es el rey David, quien está escribiendo este salmo, él lo hace de una forma sumamente intensa, ¿verdad? Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Así que podemos pensar que la manera en cómo el rey David está clamando al Señor está en la imagen del ciervo, ¿verdad?, del venadito que se encuentra en un desierto, teniendo su cuerpo mucha sed y clama por las aguas que él sabe que puede encontrar en un arroyo. Así el salmista, así el que escribe el Salmo 42, los hijos de Coré y también el rey David claman al Señor, como el profeta Jeremías también clamaba desde el pozo donde se encontraba él aprisionado, ¿verdad?, por los enemigos que lo querían ridiculizar, que querían opacar su fe.
Estando en la oscuridad, el profeta Jeremías, el rey David, los hijos de Coré, estando en el exilio, fuera de Jerusalén, en Babilonia, y sabiendo, ¿verdad?, la gran necesidad que tiene el cristiano de acercarse a Dios, clamamos con gran vehemencia hacia el Señor, clamamos con una fe puesta en nuestro corazón, sabiendo que Dios es el que nos va a socorrer en la angustia. Y en estos tiempos, hermanas, hermanos, estamos pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Es ya por demás mencionar todo el tipo de situaciones que hemos estado pasando, ¿verdad? La crisis, y entonces a veces nos desesperamos, ¿verdad? Porque pensamos que no hay soluciones prontas a nuestra vida o soluciones inmediatas. Y en el Señor encontramos, ¿verdad?, esta respuesta a nuestras necesidades. Así que el salmista clama, ¿verdad? Y en el clamor que hace el salmista encuentra fortaleza para la fe. Y también nosotros, ¿verdad? Cuando clamamos al Señor, cuando lo hacemos de una forma intensa, cuando nuestra alma clama a Dios en gran necesidad, cuando lo hace de la mejor forma solamente para que Dios nos conteste y nos llene de fuerza, entonces en ese clamor encontramos fe para nuestra vida. También en el clamor que hacemos nosotros, en el clamor que hacen los hombres de la Biblia, el salmista, todos los que ya mencionamos, en el clamor se encuentra también el descanso del alma. Y eso es importante, ¿verdad? A veces nuestra alma, las emociones, los pensamientos, las intenciones que componen toda nuestra alma nos lleva, ¿verdad?, a angustiarnos, a estar desesperados, inquietos, ¿verdad? Y hay muchas ocasiones en que las personas están en sus casas, encerrados, encerradas, o aunque estén en la calle, ¿verdad?, caminando, se tiene la angustia, ¿verdad?, dentro del pecho, y uno necesita sacar ese tipo de situaciones negativas que están en nosotros, y a través del clamor que hacemos, de un clamor santo al Señor, con respeto reverente al Padre, entonces encontramos este descanso para nuestra alma. Así que el salmista, ¿verdad?, también intuye que si Dios guarda silencio, Él muere. O sea, el salmista muere, ¿verdad? Por eso el salmista repite en el versículo número 2: oye mi voz suplicante. Y escucha mi voz suplicante, dice el salmista, oye mi voz suplicante en busca de ayuda, ¿verdad? Es decir, la voz del salmista que está clamando al Señor sale de sus labios, pero en busca de ayuda. Sabe el salmista, sabe el rey David, que él necesita ayuda para su vida. Sabe el Señor, sabe Dios, que nosotros necesitamos también ayuda para nuestra vida, ¿verdad? Así que de nuestros labios podemos emitir esta ayuda hacia el Señor, sabiendo que Él es el que nos fortalece todos los días. No importa qué tan grande sea nuestra angustia, nuestra preocupación, encontramos siempre en el poder del Señor este alivio para nosotros, para nuestra alma. También en un acto de adoración, el salmista tiende sus brazos hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Dice el versículo número 2, cuando desde el inicio dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Es decir, en adoración, en un acto de adoración, el salmista levantaba o dirigía sus brazos, sus manos hacia la parte oeste, ¿verdad?, hacia la parte este, perdón, donde se encontraba el templo de Jerusalén, donde ellos pensaban que de ese lado, del lado este, se encontraba cuando fue creado el jardín del Edén, ¿verdad? También los judíos pensaban que hacia el lado este se encontraba la eternidad, donde se encuentra el Señor. Eran ideas que tenían los judíos, y por eso ellos levantaban los brazos en dirección al oeste, en donde quiera que se encontraban, porque para el oeste estaba dirigido el templo de Jerusalén. Así que ellos, en un acto de adoración, de reverencia al Dios, sabiendo que Dios es el que responde y que Él habitaba, ¿verdad?, estaba en el templo, en una forma simbólica estaba en el templo, esa era su morada, y los judíos, en un acto de reverencia al Señor, reconociéndolo como un Dios poderoso, extienden sus brazos hacia el santo templo, ¿verdad?, hacia el lugar santísimo.
Ahí en el lugar santísimo se encontraba la gracia de Dios, ¿verdad? Desde el lugar santísimo es donde viene la gracia que es impartida a todo mundo, ¿verdad? No es que esté exclusivamente en un templo físicamente, sino el templo era un lugar de adoración y ahí entonces se reunía la iglesia y en el lugar donde la iglesia se reunía estaba la gracia del Señor, ¿verdad? Así que en donde 2 o 3 o más se reúnan, invocando el nombre del Señor, el Espíritu Santo está con nosotros, está con ellos, con las gentes que se reúnen y siempre los va a dirigir, ¿verdad? Que sean bien intencionadas sus reuniones. Entonces, también el salmista escribe en los versículos del 3 al 5, escribe el fin de los pecadores, ¿verdad? El fin de los pecadores conforme a sus obras. Primeramente, él ya hace un ruego, ¿verdad? En los primeros dos versículos hace un ruego a Dios pidiéndole su misericordia, pero también en el versículo 3 y 5 él sabe que hay un fin para los pecadores conforme a las obras que han cometido. Y dice el versículo número 3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Primero, el salmista pide no ser puesto con estas personas, ¿verdad? Con los inicuos. David sabe que los malos no se levantarán en el juicio ni en la congregación de los justos, ¿verdad? Eso dice el Salmo número 1. Y David sabe estas verdades, por eso él dice, Señor, no me pongas junto con ellos. En tu soberanía, aquí encontramos al rey David, que depende de Dios, que depende de la soberanía del Señor. Dios como soberano, Él controla nuestras vidas, ¿verdad? No que Dios nos maneje como marionetas, no, sino que Dios permite todos los actos que hacemos nosotros en nuestra vida, toda nuestra voluntad, el Señor la permite. El cristiano, después de que él lee la Biblia, después de que está en la iglesia por un tiempo definido, debe ser sus actos bíblicos, ¿verdad? Lo que marca la Escritura, lo que marca la ley del Señor. Si no ocurre esto, entonces hay un problema en la vida del que está en la iglesia. Si el miembro que está en la iglesia no está practicando lo que la Biblia dice, sino todo lo contrario, entonces hay un problema en su vida. Así que el que está en la iglesia, ¿verdad? El que está dentro de la iglesia debe practicar siempre la verdad o hacer lo posible por hacer todas las cosas buenas que demanda la ley del Señor. Porque sabe, ¿verdad? Porque la Biblia misma nos dice que hay un fin para todos los pecadores conforme a sus obras. Por eso el salmista pide que no sea puesto con esas personas. A pesar de que él tiene voluntad, de que el salmista puede decidir si peca o no peca, él sabe que sobre su voluntad misma está el Señor. Este libre albedrío que tiene el hombre y la mujer, que podemos decidir pecar o no pecar o hacer cualquier situación, buena, mala, esto está decretado por el Señor, ¿sí? Y no es que Dios sea el autor del pecado, no. El autor del pecado es el hombre, es Satanás mismo, pero no es Dios. Así que el hombre, cuando está entregado, ¿verdad?, a la Escritura, cuando desea practicar las cosas que el Señor desea que practiquemos, entonces está poniendo su voluntad en manos de Dios y Dios obra definitivamente. Así que la voluntad del hombre, de la persona que está en la iglesia, sí, es una voluntad propia y decisiva, pero si está inmerso en la Escritura, es obvio que la voluntad del que está inmerso en la Escritura del cristiano va a ser a la par que la voluntad de Dios. Es decir, hará lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que el salmista pide, ¿verdad? Señor, está bien, sí, yo conozco la Escritura, me trato de hacer todo lo posible para estar bien contigo, pero no permita, Señor, tú no me pongas del lado de los inicuos. Ayúdame a no estar con ellos, porque uno como ser humano, como persona, se puede desviar muy fácilmente y podemos decidir hacer cosas que nos van a alejar del pueblo del Señor y nos van a poner en el lugar de los inicuos. Y entonces
Eso es lo que David quiere es evitar. Dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. David no desea ser así como esas personas. Él ha experimentado, ¿verdad?, con muchas gentes, su familia inclusive, sus hijos, ese tipo de situaciones, y le han sido completamente desagradables. Versículo 4 y 5 nos dice que el Señor dará el justo pago a los inicuos, a los pecadores, y el Señor también los derribará. Y algo dice importante el versículo 5 al final. Bueno, voy a leer todo el versículo 5. Dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, o sea, los pecadores, ¿verdad?, les va a dar les va a pagar conforme a sus hechos el Señor. Y dice al final del versículo 5, ni a la obra de sus manos. Él los derribará, el Señor los derribará y no los edificará. A veces el pecador, nos confiamos, ¿verdad?, como personas, y cuando hacemos un pecado y vemos que no nos pasa nada, pues pensamos que el Señor ya nos perdonó y nos perdona, ¿verdad? Y lo volvemos a repetir y no nos ocurre tampoco nada. Y otra vez lo volvemos a hacer y estamos inmunes, al parecer. Y entonces el Señor nos deja. Él nos pone siempre a gentes que nos hablan del Evangelio, a circunstancias que nos hacen ver que no vamos caminando bien, y a pesar de ello persistimos. Pero finalmente el Señor nos dice, hasta aquí es suficiente. Y Él entonces, cuando ocurre eso en la vida de los hombres y mujeres que están en la iglesia, dice la palabra, la escritura, al final del versículo 5, el Señor los derribará. Es decir, ya no, en su gracia, en la gracia del Señor, ya no va a permitir que el pecador o la pecadora continúe con más pecado, sino Él le pondrá un límite y lo derribará, y ya no lo volverá a edificar. Eso dice la palabra. El Señor lo derribará y no lo edificará más. Así que el no volverse a levantar, ¿verdad?, por la gracia de Dios, debe ser muy terrible. Estar en la iglesia, estar en cualquier posición de la iglesia, solamente como oyente o como participante en los cultos, en las actividades, etcétera. De cualquier forma estamos en la iglesia. Tengamos un puesto público o no lo tengamos, pero estamos dentro de la iglesia. Y debe ser terrible, ¿verdad?, que, como dice Hebreos, aquellos que disfrutaron una vez del don celestial del Espíritu Santo, no lo vuelvan a tener nuevamente y no vuelvan a gozar de esas bendiciones de estar en la iglesia. No estoy hablando de que se pierde la salvación, porque no se pierde la salvación. Estoy hablando de que hay personas que llegan a la iglesia, están por muchos años dentro de la iglesia, gozan de las bendiciones de la iglesia. ¿A qué me refiero? Pues cuando alguien participa, ¿verdad?, de los sacramentos, simplemente ese es un gozo espiritual. Cuando un maestro de la escuela dominical nos da un excelente tema, eso es también una bendición. Cuando un predicador nos da el sermón bueno, es una bendición. Cuando escuchamos buena música, ¿verdad?, con buenos instrumentos, tocados de una manera profesional, es una bendición para los que estamos dentro de la iglesia. Claro que todos para Dios, pero también nosotros nos bendecimos, nos beneficiamos. Y Hebreos lo dice, debe ser terrible, ¿verdad?, que aquellos que disfrutaron una vez del don celestial hayan perdido esas bendiciones y ahora no las estén gozando. Y mucha gente, hermanos, que ha estado no solo en este templo, sino en muchos templos más, han gozado de las bendiciones del Señor, han servido al Señor, han estado en los cultos del Señor, han alabado el nombre de Dios públicamente en los cultos públicos, y el día de hoy ya no siguen, ya no están en la iglesia, y el día de hoy ya no se reúnen, ya no se congregan, no leen su Biblia, no oran, y la palabra la entendemos, ¿verdad? El Señor los derribará y no los edificará más, no los levantará. Por eso es que el salmista pide y le ruega al Señor, Señor, no me pongas junto con ellos, no me pongas junto con aquellos que van a gozar un tiempo de la bendición y después se van a ir y ya no van a gozar, ya no van a seguir gozando estas bendiciones jamás, porque se van a perder, el mundo los va a traer.
y su voluntad va a ser nuevamente nublada, ¿verdad? Esa voluntad que una vez fue y que estuvo apegada a la voluntad del Señor, se ha perdido y entonces al día de hoy ya no están. David no quiere pasar por esa situación. Y en el versículo 6, ¿verdad? Dice el versículo 6, bendito sea Jehová, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y el salmista entonces mira que para su vida están llegando bendiciones, muchas bendiciones. Y la bendición más fuerte es que él sabe que el Señor oyó la súplica de este hombre pecador, del salmista, del rey David. ¿El rey David era un hombre pecador? Claro que sí, ¿verdad? Como todos los hombres que hemos nacido en esta tierra, todos somos pecadores. El rey David era un pecador y él, sabiendo que era un pecador ya redimido, claro, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, aunque Cristo aún no había nacido. Esto suena como extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que David ya había sido redimido por la sangre de Jesús y Jesús todavía no había sido crucificado ni había nacido? Pues sí, por la fe misma, ¿verdad? Dice la palabra que todos aquellos hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento fueron salvados por la fe en el Mesías. Ninguno de ellos vio a Jesús, ni a María, ni a su padre José, sino creyeron en el Mesías. Bueno, todos ellos fueron salvados por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, aunque aún no había sido vertida, pero ya estaba en el plan redentor del Señor, ese sacrificio inmaculado, ese sacrificio perfecto de Jesús hacia nosotros. Así que el salmista ve, ¿verdad?, que las bendiciones de parte del Señor es que él escucha la voz de súplica que él ya hizo en los primeros versículos. En los primeros 2 versículos el salmista, clama al Señor, le pide que lo bendiga, que lo escuche, y ahora ya se da cuenta que el Señor lo ha escuchado, ¿verdad? Y lo dice en el versículo 6. El Señor oyó la voz suplicante de un pecador redimido por el Señor. Versículo 7, y el pecador entonces, ahora que se sabe ya redimido, sabe que el Señor es su fuerza, sabe que en el Señor encuentra su fuerza. Eso dice el versículo 7, ¿verdad? Dice, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Entonces, en el Señor encuentra fuerza. Si es un hombre débil espiritualmente hablando, sabe que en el Señor encuentra fuerza. Si sabe que a través de la tribulación no puede orar, sabe que en el Señor encuentra fuerza, porque eso pasa. Hermano, eso ocurre. A veces cuando estamos en posiciones de enfermedad, de pobreza, que nos avergüenza las personas, etcétera, viene tanta la atención a nuestra vida, hermanos, que humanamente nos dejamos llevar y no podemos ya orar. En serio, eso nos ha pasado. Bueno, si no le ha pasado a usted, qué bueno, ojalá que nunca le pase. A mí sí me ha pasado y a muchas personas. Y entonces la Escritura nos dice, ¿verdad? En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo mismo sabe nuestra necesidad y el Espíritu Santo conoce la necesidad y se la hace llegar al Padre, el mismo Espíritu Santo. Eso es una bendición. Esa bendición únicamente la puede gozar la iglesia, los que son del pueblo de Dios, solamente. Lo puede leer cualquier persona, ¿verdad? Y creer en su inconsciente que el Espíritu Santo está orando por él al Señor, cuando su vida es un caos, un desastre. Eso no puede ocurrir. O sea, hay reglas, ¿verdad? Para que Dios use la vida del creyente, hay reglas. Dios, el Espíritu Santo, desea usar vasos limpios, recipientes limpios, en los cuales pueda hacer la obra, en la cual pueda moldear, ¿verdad?, el cuerpo, las manos, los pensamientos de la persona. Por eso Pablo les dice a los romanos en el capítulo número 12, hermanos, preséntense al Señor. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Y esto, si ustedes lo hacen así, será un culto inteligente. Ese será vuestro culto racional, en palabras de Pablo. Pero será un culto inteligente. Es decir, si ustedes vienen a la iglesia, al templo, ahora que se abra, ¿verdad? Ustedes vienen a la iglesia de la mejor forma, queriéndose alabar a Dios y servir al prójimo, ponen sus cuerpos, sus miembros en una ofrenda a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable. Eso va a ser un culto inteligente. ¿Sí? Bueno,
Ahora que regresemos lo hacemos aquí en el templo, ¿verdad? Mientras vamos a estar así, en esta manera, virtualmente escuchando los temas, pero físicamente pues haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, no nos vemos, no nos podemos reunir como iglesia, pero somos cristianos y nuestra vida debe seguir caminando como siempre ha sido, como cristianos que somos, ¿verdad? No importa que no nos reunamos. Bueno, sí importa, pero no importa para nuestra conducta, pues. Entonces, en el versículo 7 ya dijimos que el pecador, ahora que ya es un pecador redimido, sabe que en el Señor encuentra fuerza, sabe que en el Señor, o sabe que el Señor es su escudo de defensa ante cualquier ataque o ante cualquier dardo incendiario del maligno, de acuerdo a Efesios capítulo 6. Pablo sabe, ¿verdad?, que hay días malos, dice Efesios capítulo 6, así que hermanos, pónganse toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Quiere decir que hay días malos, malos en el sentido de que nos va a ir mal, ¿verdad? En ese sentido, ¿todos los días son bendecidos? Claro que sí, todos los días que Dios ha creado y que están por venir, todos son buenos en el sentido de que Dios los ha creado, sí, pero dice la Escritura que hay días malos que nos pueden pasar cosas negativas a nuestra vida, ¿verdad? Y Pablo dice, pónganse la armadura de Dios. Póngansela porque van a tener una guerra espiritual. Y en los artículos de la armadura, casco, botas, etcétera, Pablo menciona el escudo de la fe, ¿verdad? Tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar los dardos incendiarios del maligno. Eso dice la palabra en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Y aquí entonces encontramos eso, ¿verdad? Que sabe el rey David, antes de que Pablo escribiera la armadura del cristiano, 1500 años antes, el rey David sabe, ¿verdad?, que en el Señor encuentra un escudo de defensa ante cualquier ataque de Satanás. Así que el corazón regenerado, hermanos, confía en un Dios amoroso que suple toda necesidad, porque está regenerado. El corazón regenerado, vuelvo a repetir, el corazón regenerado confía en un Dios amoroso que suple toda necesidad. La ayuda del pecador entonces es Dios. La ayuda del pecador no son las personas, no son las circunstancias, es Dios. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que mi amigo rico, pues él es el que me va a ayudar si no tengo para qué comer. O si me enfermo, mi amigo, el doctor, me va a ayudar. O mi amiga, la abogada, me saca de un problema que tengo, ¿no? O me asesora ante una situación legal. No, el que nos ayuda siempre ante toda necesidad es Dios, solo Él. Solo Él. Entonces, entre más dependamos de Dios, somos más libres. Y a veces la gente piensa al revés. A veces piensa la gente que entre más se dependa de Dios, vamos a ser menos libres. Y no, al contrario. El Señor no nos dio la salvación para estar en esclavitud, sino a libertad fueron llamados, dice el apóstol Pablo. Así que confiemos en el Señor, hermanos, confiemos en que Dios es nuestra ayuda, solamente Él es nuestro escudo, Él es nuestra adarga, dice el Salmo 91, ¿verdad? Una palabra muy bonita. La palabra adarga se le asignaba a aquellos vendedores ambulantes que estaban por los mercados en los tiempos bíblicos. No tenían un puesto fijo, sino que andaban dando vuelta y vuelta y vuelta ofreciendo sus artículos, sus cosas para vender. Esa era una adarga. Así es la fuerza del Señor, así es el amor de Dios que rodea al cristiano, rodea a la iglesia constantemente. El ángel de Jehová acampa alrededor que le teme, ¿verdad? El Salmo 34, versículo 7. Y así es el Señor. Entonces el Señor es nuestra adarga, ¿verdad? Está rodeando, su gracia nos rodea constantemente. Y David por eso clama, Señor, no me pongas con los inicuos, no me pongas con los que no vas a hacer su adarga, Señor, no me pongas con aquellos que no vas a hacer su escudo, su baluarte, su refugio. Ponme, Señor, aquí con tu iglesia. Ese es el anhelo que tiene el rey David. Entonces, hermanos, las emociones, ¿verdad?, del salmista y también del cristiano, las emociones bien equilibradas reaccionan y entonces con cánticos la iglesia le da gracias a su Creador. Eso dice el versículo 7.
Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Cante alabanzas, Señor. Cante alabanzas al Señor, hermano. Cante himnos, cánticos espirituales en todo tiempo, en el culto, obviamente, en su casa. De esa forma estamos agradeciéndole al Señor, ¿verdad? O el salmista nos muestra que son formas de agradecer a Dios cuando cantamos salmos y cánticos espirituales al Señor. Versículo número 8 nos dice que dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. En el versículo 8, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que el Señor es el Señor del pueblo, de la iglesia, ¿sí? Y Dios es la fortaleza también de su pueblo. Y finalmente, bueno, encontramos una alabanza por parte del salmista de una manera personal, ¿verdad? Y está diciendo una profesión de fe, está teniendo una profesión de fe. En el versículo 8 él lo manifiesta, ¿verdad? Porque él dice: el Señor es el Señor del pueblo o de la iglesia. Dios es el Dios del pueblo. El Dios del pueblo no es cualquier otro Dios, ningún Dios, ni ningún santo, ni virgen, ni nada por el estilo. El Dios del pueblo de Dios, pues es Dios, claro, ¿verdad? Si no, no fuera pueblo de Dios. El Dios de otras personas, pues son, no sé quién sea, ¿no? Pero el Dios de la iglesia es el Señor, Jehová el Creador, el único Dios todopoderoso. Y finalmente el salmista en el versículo número 9 tiene 3 anhelos en su corazón. El primer anhelo es que Dios salve a su pueblo. Él tiene el firme deseo de que, y no está hablando solamente del pueblo presente en donde está viviendo el rey David, sino él es un hombre visionario, está mirando hacia lo lejos, hacia el futuro, y mira a la iglesia, ¿verdad? Mira esa cadena interminable de predicadores, y no en el púlpito, en todas partes, de evangelistas que llevan el evangelio en todos los lugares. Y el rey David pide, ¿verdad?, que Dios salve a su pueblo. El segundo anhelo que tiene el rey David es que Dios bendiga a su heredad. Ahora está hablando él de una manera personal, ¿sí? Porque sabe que él viene de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá vendrá el Mesías Salvador, es decir, Jesús, años más tarde. No saben qué tiempo va a venir el Mesías, pero David sabe que de su esta heredad, que de sus hijos, nietos, bisnietos, va a venir el Mesías Salvador. Por eso es que él pide que Dios bendiga a su heredad. Así como este hombre en Crónicas, ¿verdad?, que pide que sea bendecida su heredad, así David pide también, ¿verdad?, que su heredad sea bendecida, porque está pensando en todos sus hijos. Bueno, y el último de los anhelos que tiene el rey David es que si Dios va a salvar a su pueblo, y si Dios va a bendecir a todos los reyes de Judá, a todos los hijos del rey David, Salomón y todos los demás, hasta que llegue Jesús, así entonces, que como un buen pastor, Dios siempre guíe a buenos pastos a su iglesia. Eso dice el versículo número 9. Dice el versículo 9: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Entonces, esos anhelos que tiene el rey David son anhelos interesantes, ¿verdad?, para el futuro de nuestra iglesia. Y si miramos, hermanos, las palabras finales del versículo número 9, Dios ha sido fiel a su palabra. Dios ha salvado al pueblo. Del rey David hasta nosotros aproximadamente hay 3.500 años aproximadamente, quizá más, quizá menos, pero más o menos por ahí. 3.500 años del rey David hasta nosotros, y la iglesia continúa. Miles, millones de familias se han congregado en muchos templos a través de toda la historia, desde el rey David hasta nosotros. Entonces, las palabras del rey David se han cumplido. Señor, salva a tu pueblo. Ha salvado a su pueblo y lo seguirá salvando hasta que venga Jesús por segunda vez, ¿verdad? Bendice a tu heredad.
Ya vino Jesús por segunda vez. Realmente el Señor bendijo a los hijos del rey David, a todos los hijos, a todos los reyes. Y todos los reyes de Judá fueron de familia del rey David, hasta Jesús. Y pastoreales, el Señor nos ha pastoreado. El Señor nos ha llevado a buenos pastos, nos ha dado la palabra. Siempre ha habido palabra en los templos, gracias a Dios, en todos los templos. Siempre ha habido predicadores y habrá predicadores. Y eso es bueno para la iglesia. Y el Señor nos ha sustentado. Y dice David, para siempre. Para siempre sea la misericordia del Señor. Así que estamos, hermanos, en una iglesia, y no me refiero a Getsemaní, estamos en una iglesia, en la iglesia de Cristo, que es una sola todo el mundo, y eso es una bendición para nosotros. Hermana, vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a un último miércoles del año. Gracias a Dios, gracias a todos los hermanos, lo vuelvo a repetir, a todos los hermanos, hermanas que han dado los temas, les agradezco en nombre del consistorio, y que continuemos trabajando. El Señor es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él nos bendice y siempre nos ha pastoreado a buenos pastos. Oremos, hermanas. Señor, gracias te damos, gracias por tu bendición. Te pedimos en el nombre de Jesús que siempre sigas bendiciendo a tu iglesia, Señor. Llévanos a los buenos pastos y ayúdanos a que nos alimentemos sanamente a través de la Escritura, para que a través de ella sigamos creciendo espiritualmente. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Y Dios les bendiga, hermanos.